la muerte de Cristo, el día del juicio que el mundo no percibió. En 2 semanas más, y ya en estos días, empezaremos a ver mucha película con respecto a la muerte de Cristo. Es el mes donde celebramos la Pascua, la Semana Santa. Habrá mucha película, como cada año, sobre la muerte de Cristo. Y con toda seguridad, muchos serán impactados, serán quebrantados al ver tanto sufrimiento a través de las imágenes de lo que fue la muerte de Cristo. Pero con seguridad, muy pocos, y espero que lo podamos entender a partir de ahora, muy pocos de los que ven tanta película de este tipo, muy pocos pueden ver lo que hubo detrás de esto. Detrás de la muerte de Cristo fue el día del juicio. Ese juicio que anunció Malaquías, el día grande y terrible de Jehová, que muchos lo miramos como que será más allá. No, ese día ya fue. Ese día ya fue. La ira de Dios cayó ese día sobre la persona de Cristo, una ira dirigida hacia los hombres, hacia toda la humanidad. El día del juicio que debía de caer sobre toda la humanidad por nuestro pecado, Dios derivó esa ira sobre Cristo. Y Jesús habló de un juicio. Quiero citar algunos pasajes. En Juan 12:31, Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Él habla de juicio. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo soy levantado de la tierra, crucificado, levantado de la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio. Ahí en Juan también dice: ahora está turbada mi alma. El verbo turbar ahí habla de agitar, inquietar. Mi alma está inquieta, está nerviosa, está tensa. ¿Y qué diré? Padre, sálvame. Mas para esta hora he llegado. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Mateo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, si no quiero, sino como tú. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la copa? No es la cruz. La copa es la ira de Dios. La copa de la ira. La ira de Dios dispuesta para una humanidad perversa vino sobre Cristo. Él fue nuestro sustituto. A Dios le plació cargar en Cristo el pecado de toda la humanidad. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios exigía que el pecado fuese castigado. En algún momento tendría que ser castigado. Dios castigó el pecado en días de Noé y destruyó a toda la humanidad excepto la familia de Noé. Dios castigó el pecado de Sodoma y Gomorra y destruyó las ciudades excepto a Lot, sus hijas. La justicia de Dios exige que el pecado se castigue. Y por cuanto todos pecaron, dice Romanos, todos están destituidos. La ira de Dios, dice Romanos 1:18, pesa desde el cielo, se ve desde el cielo sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios tenía que castigar el pecado. O destruía toda la humanidad, lo cual habría sido también justo, o en uno solo cargaba el pecado de todos. En uno solo derramaba su ira. Y esto fue lo que hizo. Jesús dice: para eso Él ha venido para llevar el juicio, para beber la copa. La cruz fue el medio. Los judíos, los romanos,
fueron el medio, fueron parte de un cuadro, pero el fondo del asunto es que Jesús viene a beber la copa de la ira de Dios. Eso demuestra el amor de Dios, el gran amor que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha ofrendado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y estando en agonía, otro pasaje de Lucas, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. En agonía. Agonía es la que vive una persona cuando sabe que tiene al frente la muerte. Agonía es el dolor que se experimenta ante la inminente muerte. Lucas dice que Jesús estaba en agonía y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Según la ciencia médica, sudar sangre, hematohidrosis, es una enfermedad que se ve en muy pocos casos. Se estima que por cada 8 millones de personas se produce algún caso de hematohidrosis, de este sudor de sangre. Y se da en casos muy extremos, donde hay personas que están en un intenso estrés, muy tensa, muy estresada, o en cuadros profundos de pánico. Cuando alguien tiene un miedo profundo, puede ser que sangre en alguna parte del cuerpo. Los ojos pueden sangrar. Suda y sangra. Eso fue lo que vivió Jesús. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Sus vasos capilares reventados por la tensión, por el estrés. Como hombre tal vez por el miedo. Porque él venía a experimentar la ira de Dios. Repito, no es la cruz solamente, es lo que hay detrás de la cruz. Más allá de la cruz está la ira de Dios. A Cristo no lo mataron directamente los judíos, ni los romanos. Cristo fue el receptor de la ira de Dios. Ese día fue el día grande y terrible. Ese día marcó la historia de la humanidad en un antes y en un después. Ese día se abrió la salvación para millones y millones. Y ese día se estableció la condenación para millones y millones. Salvación para los que reciben a Cristo y perdición para los que no lo reciben. Ese día, que lo vamos a recordar en estos días, ese día la ira de Dios vino sobre la humanidad en la persona de Cristo. ¿En qué consistió este juicio? Yo quiero hablar sobre 4 verdades. No lo voy a hacer ahora, voy a hacerlo durante estos domingos. Este domingo lo dedicaré a predicar sobre esto. Consagraremos estos domingos de abril para hablar sobre esto. Para aprender lo que la Biblia dice acerca del sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, que son doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Lo digo con mucho respeto, no sirve de mucho quebrantarnos ante las películas si no entendemos lo que pasó detrás de todo esto. Si no aceptamos que el sacrificio de Cristo fue horrible, horrible, difícil de describir. Isaías dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él. Él fue el sustituto. Él fue la persona que, siendo Dios, se hizo hombre para llevar el pecado de los hombres. Nació en un pesebre, vivió en esta tierra como hombre sin dejar de ser Dios, para llevar en un momento el pecado de toda la humanidad. El día de la ira ya fue vivido.
Ahora, viene al final de los tiempos. Este Jesús que fue receptor de la ira divina, este Jesús resucitó, pero ahora Él es el juez. Ahora Él es el que vendrá y viene para juzgar al mundo. Viene para salvar a los que han creído en Él, a los que han recibido este regalo de la salvación, pero viene también para condenar a los que no creyeron. Ahora el juicio está en las manos de Cristo. Vino como Cordero, pero resucitó como Señor. Ascendió como Señor y en sus manos está ahora el juzgar al mundo. Y cuando Cristo regrese, que será muy pronto, Él va a levantar una iglesia de gente que ha creído en Él y va a enviar a condenación a los que no creyeron. Porque esta muerte fue sustituta y fue por todo el mundo. Fue por todos los hombres, por todos. Yo quiero tocar este punto hoy día. En la muerte de Cristo, en el sacrificio de Cristo, fue crucificado el viejo hombre, la vieja naturaleza. Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre, esta naturaleza adánica, a eso se le llama el viejo hombre, esta naturaleza adánica, fue crucificada juntamente con Cristo, para que el cuerpo, la causa del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, Dios también pone a toda la naturaleza pecaminosa nuestra. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza adánica que nos obliga a pecar. ¿Sabe usted por qué pecamos? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Hay una causa que nos obliga a pecar. Nos obliga a hacer lo malo. Somos esclavos, y hablo del ser humano en general. Es esclavo del pecado. Es esclavo de la práctica pecaminosa. No se puede zafar de ella. Eso se llama, Agustín de Hipona le llamó el pecado original. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica que viene desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Y eso es algo que obliga a todo ser humano a pecar. Baruch, un niño de 2 meses, es absolutamente inocente, como todo niño. Y ahí por ahí está Abigail, que también tiene algo así, una pequeñita. Absolutamente inocentes. No son responsables de pecado, no tienen conciencia de pecado. Pero en la medida que va creciendo, va a irse desarrollando el instinto pecaminoso. Sucede así. Porque el hombre es inherentemente malo, así lo define la Biblia, inherentemente malo, potencialmente malo. Hay algo en nosotros que se llama el germen de la naturaleza pecaminosa, que nos hace pecar. Nos hace hacer lo malo, nos obliga a hacer lo malo. Somos esclavos de esa naturaleza. Por eso es que la palabra tiene tanta instrucción para los padres. Intrúyelo, enséñalo, corrígelo. La misma palabra tiene mucha enseñanza para nosotros. Porque hay algo que nos afecta como seres humanos y se llama naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza adánica, ese viejo hombre que nos hace ser rebeldes para con Dios, desobedientes a los padres, que nos hace ser malos en todas las formas. Y si hay alguien que es muy moralista, que cree que no le hace mal a nadie, le tengo una mala noticia: delante de Dios es tan malo como nosotros. Por moralista que sea, tiene una naturaleza pecaminosa que es causa de condenación. Es la herencia del pecado. Es la herencia de la naturaleza pecaminosa. En Adán todos mueren, dice la Escritura. Eso se llama viejo hombre.
Eso se llama vieja naturaleza, naturaleza adánica, que nos hace ser esclavos del pecado. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Padre ese día en la cruz? Tomó esa naturaleza del género humano y la clavó en la cruz también. La clavó. Nuestra naturaleza. Allí a veces se dice que Jesús llevó todos nuestros pecados. No, Él no llevó una bolsa de pecado de cada uno de nosotros. No. Él llevó la naturaleza, Él llevó la causa. En la cruz se crucificó la causa. Por eso es que ahora a los creyentes se nos anima y se nos exige vivir sin pecar, procurar no pecar. La Biblia dice que el que está en Cristo debe vivir agradando a Dios y debe abandonar la práctica. El que mentía ya no mienta más, el que robaba ya no robe más, el que adulteraba ya no lo haga más. Hoy día en Cristo se puede hacer. Amén. Porque la vieja naturaleza ya fue crucificada y Dios nos dio una nueva naturaleza que se llama nuevo nacimiento, regeneración. Estoy tratando de que me entiendan. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no entra al reino. No puede entrar al reino de los cielos si no recibe a Cristo. Si no se convierte a Cristo, no entra. No importa si profesa la religión evangélica, no importa si tiene, como digo, una moralidad elevada, no importa si no le hace mal a nadie. Si no recibe a Cristo, si no nace de nuevo, está perdido. Amén. Está perdido porque mantiene la naturaleza pecaminosa que es causa de condenación y que obliga a pecar. Pero si recibe a Cristo, Dios nos da el más grande regalo, una nueva naturaleza. Somos nueva criatura. Se opera el milagro de la regeneración en nosotros. Y a partir de esta nueva experiencia del nuevo nacimiento, ya la causa de pecado fue quitada. Y ahora sí podemos, con la ayuda del Señor, empezar a vivir una vida agradable a Dios sin pecar. Gradualmente, progresivamente, vamos avanzando hacia lo que es la santificación. Y podemos vivir la vida que a Dios le agrada. Porque en la cruz el Señor crucificó el viejo hombre. Amén. La vieja naturaleza. Dios castigó al mundo en la persona de Cristo, y Pablo dice: nuestro viejo hombre ya fue crucificado también. Por eso que él puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vieja naturaleza está crucificada con Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Aleluya. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. La iglesia es el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Los que hemos recibido a Cristo y los que quieran recibir a Cristo pasan a ser hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad ahora de ser hechos hijos de Dios. Hija de Dios. No lo es el que no tiene a Cristo. No es hijo de Dios que no recibe a Cristo, que no recibe este regalo de la salvación. No es hijo de Dios. Es criatura de Dios, pero no hijo. Porque ser hijo de Dios implica haber recibido también la nueva naturaleza. Este es el milagro más grande, es el milagro por excelencia. Así lo hizo Dios. Así lo diseñó Dios. Él castigó al mundo, a toda la humanidad, en la persona de Cristo. Él dijo: para juicio he venido. Para juicio he venido. Y si yo fuere levantado de la cruz, si yo fuera alzado en una cruz, atraeré a muchos a mí. Y nosotros somos eso. Y cada creyente en Cristo es alguien que Dios ha atraído hacia Él. Eso no es asunto de religión. No es asunto de profesar alguna creencia. Es asunto de recibir a Cristo. Es asunto de aceptar el regalo que el Señor nos dio
a través de Jesucristo. Él murió en lugar nuestro. El santo en lugar del pecador. El Cordero de Dios en lugar del penitente. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita la naturaleza pecaminosa del hombre. No tenemos que vivir esclavos del pecado. No tenemos que vivir bajo condenación. No tenemos que vivir esperando que ahora la ira de Cristo venga sobre nosotros. Ahora la ira de Cristo va a venir al final, pero vendrá sobre los que no creyeron. Hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo de salvación, para que todo aquel que recibe a Cristo tenga vida eterna. Pase de muerte a vida. Esto es la Pascua, esto es la muerte de Cristo. Para esto sufrió Cristo, para esto murió, para llevar nuestro pecado, para quitar la causa que nos obligaba a pecar, y para vivir agradando a Dios ahora en santidad. ¿Se entiende? Amén. Para eso vino, para llevar nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree, que le recibe, tenga vida eterna. No vaya a condenación. No es la voluntad de Dios que alguien vaya al infierno. No es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Y la única solución era que alguien pagara el pecado. Y eso fue Cristo. Y ahora solo hay que recibir a Cristo. Solo hay que decirle: Señor, rindo mi vida a ti. Gracias por la redención. Gracias por esa muerte expiatoria, horrible, sustitutiva. Gracias. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y me comprometo a vivir para Él. Me esforzaré por no ceder a la práctica. Me esforzaré en oración, en búsqueda, me esforzaré para no seguir practicando pecado y para consagrar mi vida a ti para siempre. El milagro de la cruz es un milagro grandioso. Horrible, pero grandioso. Isaías, tratando de describir todo el maltrato que sufrió Jesús, dice que fue desfigurado de los hombres. El maltrato físico que recibió: corona de espinas, clavos, azotes con látigo, golpes, arrancar la barba, saliva mezclada con materia, esputos, escupitajos y todo insulto. Fue desfigurado, perdió figura humana. Lo que allí en la cruz quedó colgado fue una masa deforme. Fue desfigurado. Imagínense a alguien que le ensartan una corona de espina. Eso duele. Clavos, eso hincha los brazos y duele mucho seguro. Brazos y piernas clavados, hinchados. Azote con látigo. Los látigos de los romanos a veces tenían garfios de acero o de hueso en la punta. A veces un espolón. Y si era un garfio, el verdugo tiraba y recogía el látigo y las carnes quedaban surcadas. O si era un espolón, todo molido por dentro. Todo ese maltrato lo vivió. Fue desfigurado de los hombres. Fue molido por nuestros pecados. Un maltrato horrible, inimaginable para nosotros. Un dolor agónico profundo. Esa es la ira que Jesús percibió. Esa es la ira, esa es la copa que Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la ira, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad era que sí, Jesús bebiera la copa,
Porque si Él bebía la copa, habría muchos como usted y como yo gozando de vida eterna. Amén. Aleluya. Habría muchos que dirían: yo quiero la salvación en Cristo Jesús. El Evangelio es eso, es proclamar salvación en Cristo. El Evangelio es decir que Cristo murió en lugar del pecador. El Evangelio consiste en decirle a la gente que no tiene que ir a condenación, que no tiene que practicar esos vicios y esos pecados que practica, porque ya Cristo rompió aquello. Solo tiene que recibir a Cristo, solo tiene que convertir su vida a Cristo y dejar que el Espíritu de Cristo trabaje en usted para llevarle a una vida en santidad y en consagración como la que Dios espera. Amén. Ese día que vamos a celebrar en unas 2 semanas más fue el día más terrible, el día grande y terrible que nadie percibió. La tierra se cubrió de tinieblas, tembló la tierra, el velo del templo se rasgó, algunos muertos resucitaron. Fue el día de Jehová, fue el día de la ira de Dios que cayó sobre Cristo. Amén. Seguiremos la próxima semana hablando de esto. Cada domingo de abril estaremos hablando de esto, porque es algo que se debe destacar. Nuestra fe cristiana descansa en el hecho que Cristo murió y resucitó, y que hay vida eterna para todo aquel que recibe a Cristo. Aleluya. Póngase en pie, por favor.